a platicar con una investigadora a la que yo admiro bastante por todo su trabajo, académica, docente, investigadora, que nos ha acompañado en muchas ocasiones. Y además vamos a platicar de un personaje de Apizaco muy importante desde el punto de vista cultural. Le agradezco mucho a la maestra Olimpia Guevara que nos acompañe nuevamente en este sitio. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos. No, pues el agradecida soy yo por este espacio y para difundir todo lo que tiene que ver con la literatura de Tlaxcala. Por supuesto, hay muchos trabajos que has hecho y que, bueno, a platicar de ellos nos llevaría varios programas. Hoy vamos a platicar de don Manuel García Méndez. No es la primera vez que lo hacemos, pero sin duda un personaje de verdad en la vida cultural, en la vida literaria de Tlaxcala, que siempre hay nuevas cosas para platicar sobre él. Sí, ciertamente cada relectura o cada año que tenemos la oportunidad de platicar sobre él en estos días que se celebra su aniversario de natalicio, pues vamos descubriendo, es como todos los buenos literatos, que en cada lectura nos va dando un poquito más, o más bien los buenos lectores vamos encontrando un poquito más, ¿no? Nunca se queda en lo que leímos por primera vez, sino que también el contexto ayuda mucho a que vayamos entendiendo a ese dramaturgo que en los años 20 empezó a divertir a Pisaco. Exactamente. Divirtió a Pisaco, pero además él es producto precisamente de esa sociedad emergente todavía, una sociedad de apenas 50, 60 años, una sociedad emergente que es Apizaco todavía, ¿no? Y creo que lo hemos platicado en alguna ocasión. Él retrata a Pisaco en su momento, ¿no? Sí, yo creo que es muy acertada su visión en cuanto a que tiene, bueno, él nace en 1896, para quienes no lo conozcan exactamente, nace en Apizaco, Claro, en una familia pues de una madre francesa, de un padre mexicano, digamos, y pues en ese sentido él tiene una biculturalidad y Apizaco, pues, no solo tenía mexicanos, sino tenía también extranjeros, ya lo han claro, comentado mucho, yo lo he hablado también desde hace muchos años, ¿no? Todas las migraciones que llegaron por sí. el trabajo del ferrocarril. Entonces él tiene esa posibilidad de ver de ambos lados, desde ambos lados, y también es pues un jovencito realmente en los años 20 que se da cuenta de todo lo que sucede alrededor del ferrocarril, trabaja un tiempo en el ferrocarril, pero también de lo que es vivir a Pisaco, porque finalmente estaba muy en contacto con la sociedad de su momento y los problemas que empezaban a quejar a Pisaco, Claro. que unos se han prolongado, otros ya se han solucionado porque se fue el ferrocarril, pero, o más bien se lo llevaron, pero pues finalmente él tiene una visión muy minuciosa de ciertos aspectos de la vida de Apizaco, ¿no? Entonces, leer sobre todo sus primeras dos obras que están escritas en la década de los 20 es conocer también ese contexto que vivía la población, como dices, incipiente, apenas empezando, pero recordemos que en 1921 Apizaco ya es exaltada al rango de ciudad, Claro, algo que no es fácil obtener, pero que Apizaco lo logró por el gran desarrollo que empezó a tener su sí. comercio, su pequeña industria, la sociedad que empezó a hacer una vida social y política, pues de verdad, que uno se sorprende a la distancia de cómo en ese pequeño poblado, pues de calles todavía sin pavimentar, airoso, con mucho frío, pero pues muy activo para lo laboral, ¿no? Entonces también en lo social se vio esa repercusión y es evidente que tenía que reflejarse también en el arte de alguna manera. Había muchas orquestas, había músicos, había actores aficionados, no estamos hablando todavía ni siquiera en el país de actores profesionales Claro. que abundaran. Así es que me parece que es un pionero del teatro, de la dramaturgia en Tlaxcala. Yo creo que antes de él, pues está don Miguel Lira y Ortega, algunos otros, Trinidad Sánchez, no, ay, recuérdame al Mariano otro Sánchez. dramaturgo, Mariano Mariano Sánchez, Sánchez, sí. pero yo creo que el alcance y las repercusiones que tuvieron las obras de García Méndez en lo social fueron todavía dignas de recordarse.
Sí, por supuesto, porque él queda inmerso dentro de su circunstancia social, es decir, eh, tú lo has platicado en otras ocasiones, ocupa actores no profesionales de la población, ocupa la población como escenografía, ocupa la población como tema, y como lo dice acertadamente, él empieza a retratar su entorno y lo lleva a Ujú. la actuación. Sí, esa parte, por ejemplo, pienso mucho en el tipo de lengua que usa, en el lenguaje con el que se comunican sus personajes, los parlamentos que usan, ¿no? Entonces está muy atento, tiene el oído, pero de verdad, muy, muy atento a cómo se habla en ese momento en Apizaco. Entonces es también un Mm, documento lingüístico de cómo se usaban ciertos giros, ciertas palabras, eh, cuál era, digamos, el vocablo que andaba como de moda. Y aquí hay algo muy importante que a lo mejor no se ha reflejado en otros ámbitos o en otros espacios que tuvieron también el ferrocarril como uno de sus elementos de desarrollo, que es sí, la inclusión de un vocabulario propio del ferrocarril, digamos, de la jerga de los claro. ferrocarrileros, metido en esos pequeños personajes que a veces no son protagonistas, pero que están ahí en la obra de teatro de García Méndez. Entonces, esa parte es de verdad digna de un estudio más amplio de cómo va metiendo toda la lengua que él está escuchando, ¿no? Reproduce la lengua de los campesinos, pero también de los migrantes, pero también de los ferrocarrileros, algunas palabras en inglés, porque pues por los cronistas sabemos que se hablaba inglés Sí. en el medio ferrocarrilero, entonces pues los que trabajaban ahí evidentemente que tenían esa posibilidad de aprenderse algunas palabras y como era natural, pues las usaban también fuera del ámbito del trabajo ferrocarrilero. Don Manuel escribía las obras, las actuaba, pero también las dirigía. ¿Tuvo alguna formación en teatro? Pues las dirigía y también las decoraba, también hacía escenografía. Y Sí. yo creo que ahí hay una ventaja. Él estudió algunos años arquitectura, no se tituló. Y Mm, desafortunadamente los archivos, estamos pensando que si él nació en el 96, ¿qué te gusta? A los 17, 18 años máximo, ya estaba en la Ciudad de México claro, estudiando. Entonces, estamos ya en el periodo de la revolución y yo solicité a la UNAM, pues, la revisión de sus alumnos inscritos por esa época en arquitectura. De verdad que, como toda la UNAM, es ejemplo para la administración y para todo sí, lo administrativo. Y pues me dieron respuesta, qué bueno. lamentablemente en sentido negativo, ¿no? Que no había nadie registrado con ese nombre, pero pensemos que los archivos de esa época, pues eran la mano, llegó la revolución y no sé cuántas cosas más habrán pasado. O sea, estamos hablando que la UNAM se fundó en 1910 y la de haber estado por ahí entre el 17, 18 máximo, yo creo máximo por el 19. Entonces es muy lamentable, tampoco en la Escuela de la Esmeralda, donde estudió pintura, por eso hacía los decorados, Bien, tampoco me pudieron dar respuesta en sentido positivo de encontrar a una persona con ese nombre inscrita. Pero lo que sí es una evidencia clara es que ahí están sus cuadros, ahí están las escenografías y pues que él tenía un conocimiento digamos que hasta un poco autodidacta claro, de lo que era la pintura, la arquitectura, y tenía buen gusto. Eso es evidente en la forma en que se comunica, en la forma en que se viste, en la forma en que actúa. A nivel de teatro, pues también pensemos que su padrastro, el señor José Carvajal y Moreno, que es realmente el pionero del que tenemos noticia más sí, antigua en Apizaco, es el que realmente tiene una afición y se la transmite a Manuel García Méndez. sí, Don José también no llegó a escribir, esa es la ventaja de Manuel García Méndez, que sí hace los sí, textos. José Carvajal Moreno dirige, actúa y está en la producción, pero Manuel García Méndez tiene una ventaja, las escribe, las dirige, las actúa, las sí, hace escenografía, se mete con el vestuario, es decir, es de lo más completo que yo he visto en el teatro de aquí de Tlaxcala, ¿no? sí, Es un hombre muy completo, todavía uno de estos
podríamos llamar ahora intelectuales humanistas, que está en sí, todas las disciplinas que le incumben al teatro, ¿no? Lee muchísimo, lea todo lo que tiene que ver con el género chico español, lee franceses, y eso yo creo que lo nutre muchísimo. Evidentemente también lee a mexicanos, es lógico, ¿no? Viene de una familia lectora, es muy privilegiado en ese sentido. Así es que el teatro lo va aprendiendo conforme crece al lado de su padrino y padrastro José Carvajal y Moreno, una figura que también está ahí ya avanzada en mis pendientes de investigación, porque es claro, sumamente interesante cómo va haciendo de Manuel García Méndez el dramaturgo que él no pudo ser seguramente. así es. Estamos hablando de una etapa en donde Mariano Sánchez está en México con sus obras de teatro Sí, infantil. eh, Miguel N. Lira todavía no sale en teatro, pero está ya en el panorama en la literario poesía, con la poesía. Crisanto Cuellar también ya está escribiendo y está en la sí. ciudad de Tlaxcala. Eh, ¿Habrá alguna marginalidad para don Manuel que no lo dejan venir a Tlaxcala, que no lo incorporan, por ejemplo, a la Sociedad Recreativa de 1926, al Club Deportivo del 29, porque no hay elementos de que haya estado aquí en Tlaxcala en este grupo? Sí, ese es todo un misterio. Yo creo que en algún momento debemos encontrar alguna pista por ahí, Sí, pero mi primera gran duda y una fuente que me motiva muchísimo para investigar es esa relación que se pudo haber dado entre Miguel Enelira y Manuel García Méndez. Imagínate que hubieran sí, conversado. sí, Es maravilloso pensar en que se hubiera dado ese encuentro, esa amistad, ¿no? Como se dio con Miguel Enelira y Desiderio Hernández Ochitiotzin. sí, Yo creo que, y esta es una hipótesis, que la vida apizaquense que le proporcionaba a Manuel García Méndez y a sus ciudadanos les bastaba. Es decir, era una ciudad muy desarrollada para su momento claro, y también muy cerrada, muy conservadora, y como que se respetaban en ese sentido los espacios culturales. No es como ahora, ¿no? Que, bueno, que si la muestra, que si hay un sí, intercambio, que las estancias, no, o sea, como que aquí había su teatro, en otras partes, ¿no? Huamantla tenía su teatro, pero sí, Apizaco era como algo muy particular. Lo que yo también percibo en la personalidad de Manuel García Méndez es que su familia era tan grande y sus amistades tantas, lo mismo que sus actividades comerciales y laborales, que no le sí, permitían tantos espacios de recreación más que con su propia familia. ya, Venir a Tlaxcala era, o viajar de Apizaco a Tlaxcala era yo creo que algo que se hacía esporádicamente, no era lo más común, ¿no? Imaginemos los caminos de esa época. Entonces tampoco era muy común. Tengo una bonita anécdota de la doctora Carmina Toriz, que me decía que don Manuel García Méndez fue su padrino. ay, Si no mal recuerdo, fue su padrino de bautizo. Entonces ella más bien recuerda haber ido a Pisaco. ya, Nunca recuerda haber visto que su padrino fuera a visitar a sus papás. Más bien sí, decía ella que venían a visitarlo y que realmente con la que platicaban era con Carlotita González, que era la esposa sí, de don Manuel. Entonces nos pasábamos muchas horas platicando. Dice, y sí, como que mi papá pues iba y platicaba un rato con don Manuel. Dice, pero más bien la que nos recibía y la que nos atendía era Carlotita, su esposa. Yo creo que ya, eso habla de las ocupaciones, de las múltiples ocupaciones que tenía don Manuel y que las actrices a las que yo logré entrevistar, la señora este, Ángeles y la señora Carmelita, sí, pues recordaban que los ensayos eran por ahí de las 8 de la noche. sí, Era un Apizaco todavía tranquilo, vivían pues, a 1 o 2 cuadras de su casa y sí, que sí, entonces sí, los ensayos eran realmente en la noche. Eso también quiere decir que sus actividades no le permitían hacer antes los ensayos, supongamos en la tarde o por la mañana, claro. ¿no? Sí, sí. Sin duda, Pisaco se desarrolla muy rápidamente y sí rivaliza y de alguna manera yo creo que también causa cierta envidia a la capital, a Huamantla y algunos otros lugares, porque es muy rápidamente
sección política, municipio, ciudad. Se lleva Sí. entre las patas, perdón por la manera de decirlo, pero se lleva a poblaciones centenarias, ¿no? Exactamente, es lo que te decía, para mí es una ciudad de crecimiento precoz, ¿no? Es muy precoz, llega a muchas cosas, Sí, incluso a los problemas que ahora tiene, antes que muchas otras poblaciones del estado. Y es lógico, llegó o se fundó más bien desde otro punto de vista, no, fue algo muy, digamos, muy artificial en el sentido de que, bueno, pues por ahí iba a pasar el tren y se necesitaba el campamento y se necesitaba un taller y se funda. Es una ciudad que no tiene los antecedentes, pues decíamos, ni de Santana, digo, ni de Huamantla, ni de Tlaxcala, ¿no? Por eso yo creo que la precocidad que desarrolla sobre todo el comercio en cualquier lugar, ¿no? Tú mete sí, comercio y esto se desarrolla muchísimo, ¿no? Entonces, eso fue realmente lo que sucedió, ¿no? Pero sí es una ciudad muy, muy precoz. claro. Don Manuel, Apizaco tiene la debilidad de su problema de identidad, ¿no? En el sentido de que, bueno, no hay huehues, no hay mole, no hay muchas cosas que en otras poblaciones hay, porque ya son tradiciones de 300, 400 años. Pero don Manuel me parece que le da un sentido de identidad a Pisaco a través del aspecto literario del teatro. ¿No te parece a ti eso? Sí, eso es lo que es, pues que se tendría que resaltar mucho en estos 130 años de su natalicio, Exacto. ¿no? Que vamos a festejar con varias actividades, ya Sí, lo comentaremos al final, pero sí me parece que es hasta en eso muy especial a Pisaco, que reúne a la población a sus tradiciones, a las poquitas que tenía ese momento, a sus sí, problemas o a su problemática, que era la migración del campo a la ciudad, que era el trabajo de los ferrocarrileros, que era ya en parte también pues un poco de delincuencia. Mira, donde hay una estación de tren, de autobuses, aeropuertos, ya sabemos que la delincuencia está sí, presente. sí, Entonces, él en ese no diría exactamente reflejo, pero más bien en esa recreación de ese apisaco, está dándoles un puntito, un anclaje a lo que era la identidad. O sea, llegamos aquí, estamos aquí por el ferrocarril y eso es a lo que nos vamos a ir anclando. Nos hemos formado por gente que migró del campo a la ciudad, ¿no? Porque pues los primeros trabajadores también se habla mucho de todos los alrededores, lo que después se fue conformando en el municipio también de los que llegaron del extranjero. Entonces, eso eran, ¿no? Eso eran sus problemas para elegir a una autoridad municipal, sus sí, problemas en las calles y los baches, porque bueno, ya estaban trazadas las calles, pero no estaban pavimentadas. Entonces, sí, en eso coincido totalmente. Es una de las apuestas que tengo ahora, digamos, a nivel de propuesta de investigación, ¿no? De sí, cómo es esa identidad que tanto nos hacía falta en algún momento y que la perdimos porque cuando se fue don Manuel al otro mundo, pues también los apizaquenses nos quedamos como un poco descobijados de un personaje que nos diera un elemento estético en este caso para vernos un poco reflejados y decir, sí, esos somos los claro, apizaquenses. Entonces, yo creo que esta recuperación de sus obras, gracias a los cronistas como el padre Nava, como José sí, Aramburu Garreta, y bueno, luego al trabajo que no es solamente mío, hay varias personas que colaboraron para que yo pudiera hacer el libro que hice sobre Manuel García Méndez, sí, que nos dimos cuenta que su valor no es nada más de pues haber escrito y haber puesto ahí unas obras, ¿no? Para que la gente se entretuviera, sino que tienen ese valor que tú ahorita le estás dando. Las obras finales, digamos las dos posteriores, ya de los 40 50, también hablan de ese apisaco que ya claro, evolucionó, que tiene otras problemáticas y que habla de problemáticas más íntimas, más familiares, pero que ya. evidentemente son, con toda seguridad, la, pues la recreación de problemas que tenían varias familias en la ciudad, ¿no? Sí, evidentemente ya en los 40 y particularmente los 50 ya nos encontramos ante un Apizaco con una nueva realidad y don Manuel me parece que va viviendo esas etapas
como decías tú acertadamente, la revolución, cuando es un joven, empieza a nutrirse, Ujú. empieza a escribir en los 20, cuando el país también está empezando a reorganizarse, y bueno, vienen los 30, los 40, medios perdidones, pero ya el inicio de los 50 ya es otra visión, ¿no? Sí, y él va escribiendo conforme también a su pues evolución como persona. Mira, hay una obra que es del 19, que es Instantáneas de Apizaco, y es la que yo no he Sí, localizado. sí, Por favor, si alguien la tiene por ahí arrumbada, claro, ojalá se pudiera rescatar. Yo creo que esa primera obra es el reflejo puro de lo que era Pisaco en ese momento, de lo que los estaba preocupando, de lo que los estaba animando, de lo que los estaba poniendo a caminar en Apizaco, instantáneas de Apizaco. ¿Qué ya, cuadros llevaría eso? Eso a mí pues de verdad que me emociona, ¿no? Pensar claro. en qué escribió en esas obras. Y las del final, pues él en los 40 que estaba un poquito perdido, pues más bien no andaba perdido, andaba de presidente municipal, ¿no? Ya le había entrado a la política y lo que Mm. en alguna conferencia, creo que tú estabas, ¿no? Se comentaba, pues tomó agua de su propio chocolate. Entonces, en los años 20 hace una crítica a cómo se eligen los presidentes, a cómo administran los presidentes municipales de Apizaco y a él le toca en el 47 un periodo complicado para él. No estuvo libre de enemigos ni de tretas que le jugaron, pero salió adelante. Apizaco tuvo un cierto desarrollo adicional al que ya se había ido dando, pero creció mucho con Manuel García Méndez. Estaba preocupado por tener una ciudad pues limpia, con árboles, con palmeras. El otro día discutía con alguien que si las palmeras eran de antes o después, pues las palmeras hasta donde tenemos casi la, la prueba es que pues don Manuel García Méndez las trajo. Entonces, en ese periodo él está metido en el ramo de la política, en lo administrativo, y empieza pues, a envejecer, vamos a decirlo así. Sí, Pensemos en pues, en el tiempo que vivían en esa época las personas. Yo recuerdo a mis abuelos que a los 60 pues yo ya los veía muy grandes. sí, 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 La expectativa de vida era otra, pues no era lo que ahora vemos los adultos mayores o las personas de la tercera edad, ¿no? Muchos tú los ves y pues muy bien conservados. Entonces, él sí empieza con algunas enfermedades, empieza a decaer y sus últimas obras ya son de esa madurez personal claro, también como dramaturgo y viendo ya los problemas, ¿no? Ahora sí, como tú dices, perdón la expresión, pero ya no son como el chamaco de 19 20 años que empieza a escribir, ¿no? Que seguramente se aventuraba y bueno, ya hasta que el padrino le había dicho, pues ya, lánzate, ahora sí ya a claro. representarla porque no puede esperar tanto, ¿no? Pero es probable que la haya escrito o que la haya estado pensando la primera obra por ahí de sus 17 18 años, ¿no? Definitivamente el tiempo se nos está agotando. Son 130 años de su natalicio y por supuesto estás encabezando una serie de actividades. Sí, pues a veces uno no quisiera, pero hay que tomar la batuta Claro, porque, bueno, hay muchas actividades, muchas cuestiones culturales que debe atender la parte institucional y a veces este tipo de actividades muy locales o de personajes que no son tan reconocidos, si no somos los propios, em, pues, coterráneos a Manuel García Méndez, ¿quién lo va a hacer? Y a mí claro. de verdad que es un personaje que me encanta en el sentido de encantamiento, ¿no? Que Sí, me, sí. diría una canción Mesulibella, y me parece muy importante que parte de mi labor sea pues seguir difundiéndolo, Sí, divulgando su trabajo, dándolo a conocer, y para mí lo ideal sería que sus obras se volvieran a representar en algún claro, momento, al menos claro. alguna, y que lo que le está faltando a Pisaco, que son espacios culturales reales, verdaderos museos, Sí, espacios de recreación cultural, pues en algún momento el Museo de Manuel
García Méndez podría ser uno de los grandes atractivos porque reflejaría mucho de lo que ya comentamos, la historia de la fundación, la Sí, historia de sus primeros años y esas formas de vida. O sea, tener un dramaturgo tan joven, tan precoz en esa ciudad, de verdad que es un privilegio. Entonces, estas actividades van a dar inicio, pues hubiéramos querido que el 22, que es su aniversario de ciento claro, treinta años de nacimiento, pero bueno, es domingo, hay otras actividades y lo vamos a juntar con el Día Mundial del Teatro que se celebra el 27 de marzo. O sea, claro, hasta en el sí, mes que nació tiene sí, que ver con el sí, sí, teatro, ¿no? sí, Entonces, el sí, 27, el Centro Cultural La Libertad de Apizaco, pues nos ha dado todas las facilidades para que el maestro José Luis Alfaro, que trabaja en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en la sí, Benemérita de Puebla, pues con sus estudiantes haga una escena que a mí de verdad me encanta también, que es cómo los jovencitos que se escapan del rancho y llegan a la ciudad, pues se sorprenden. Me recuerda mucho Cien años de soledad y cómo descubres el hielo, ¿no? O sea, sí, 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 llegar a descubrir a la ciudad muchas cosas. Entonces, es la primera actividad. No quiero adelantar programa, iremos comentando, pero la propuesta es que se sumen también otras instituciones, otras personas a claro, título personal, quien quiera sumarse a estas actividades, y yo agradezco mucho, Armando, esta es tal vez la primera actividad sumándose a este claro, aniversario, sí, ¿no? Que sí, 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 Tlaxcala a través del tiempo sea el que tenga la primicia de empezar estos 130 años en el mes de marzo. Así es que iremos dando a conocer y claro. pues es una celebración a la que tendríamos que irnos sumando varias personas, varias instituciones, y si no se puede, tenemos un año complejo, complicado por muchas situaciones naturales y no naturales, pero pues vamos a hacer todo lo que se pueda para que no pase desapercibido, porque el olvido de un artista es la tumba de su obra, y eso yo creo que no lo debemos permitir con ninguno de nuestros artistas. Definitivamente no, y yo celebro que tengas esta iniciativa, que no dejes morir la personalidad, el personaje que es don Manuel, como no lo has hecho con don Miguel en el día que también estuviste ahí con los 120 años también de su natalicio, el 65 aniversario también de su fallecimiento, y pues estaremos pendientes de estas actividades y por supuesto atentos a que se continúe rescatando el valor de este personaje. Claro que sí, y te invito a que te sumes, Armando. Tú también viviste parte de ese apizaco y tu mamá, por lo que hemos comentado, tiene Claro, también algunos materiales. Yo creo que es la oportunidad para que pues se ponga en lo social, en manos de su época y de su tiempo, pues todo lo que hubo y sí. ahora lo compartamos, ¿no? A 130 años de su natalicio. Muchas Bien. gracias. Al contrario, te agradezco mucho, la maestra Olimpia Guevara. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. No, pues gracias a ustedes. Claro que sí. Y a los que nos están viendo, recordarles, estamos transmitiendo este miércoles 18, que la próxima semana, el viernes 27, Día Mundial del Teatro, se hace la celebración en Apizaco del 130 aniversario del natalicio de don Manuel García Méndez, dramaturgo de Apizaco. Muchas gracias, maestra. Pues gracias. Es a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Gracias.